Voy a comentar los capítulos 19 al 26 del libro cuarto de la mística Ciudad de Dios, en el cual la Virgen contó a la monja María Jesús de Ágreda lo que hicieron con el niño Jesús, ella y San José, después de la marcha de los Reyes Magos y hasta la huida a Egipto, incluida. Algunas de las aspectos más importantes en el capítulo 19, lógicamente me limitaré solo a las cosas un poco por encima, algunas cosas más llamativas o interesantes. En el capítulo 19 dice en el artículo, en el párrafo 588, San José la respondió que se levantase porque estaba de rodillas y dijo: el Altísimo Hijo del Eterno Padre, que tengo en mis brazos, os dé su bendición. Sea también enhorabuena que caminando a pie le llevéis en los vuestros, pero no habéis de ir descalza. Esto es porque la Virgen propuso ir a la purificación del niño, a la presentación del niño y purificación de la madre, y llevarlas y ir ella descalza. Porque el tiempo no lo permite y vuestro deseo será acepto delante del Señor, porque os le ha dado. El negarla que fuese descalza a Jerusalén lo hizo San José temiendo no le ofendiese los fríos para la salud, y el temerlo nacía de que no sabía la admirable complexión y compostura del cuerpo virginal y perfectísimo, ni otros privilegios de que la diestra divina la había dotado. La obediente reina no replicó más al santo esposo y obedeció a su mandato en no ir descalza. Y para recibir de sus manos al infante Jesús se postró en tierra y le dio gracias, adorándole por los beneficios que en aquel sagrado portal había obrado con ella, y para todo el linaje humano, y pidió a su majestad conservase aquel sagrario con reverencia y entre católicos, y que siempre fuese de ellos estimado y venerado. Esto se dice en el 588 respecto al portal de Belén. El siguiente punto al que haré referencia está en el siguiente, en el 590, en el párrafo 590, cuando dice: habla la Virgen, dice: convirtióse también contra el pecado, la que no le había contraído, y dijo: oh culpa desconcertada y en todo inhumana, pues para tu remedio es necesario que el mismo Criador de todo sea afligido de las criaturas que dio ser y las está conservando. Terrible monstruo y horrendo eres, ofensiva a Dios y destruidora de las criaturas, las conviertes en abominación y las privas de la mayor felicidad de amigas de Dios. Oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo habéis de ser de corazón grave y habéis de amar la vanidad y mentira? No seáis tan ingratos para con el Altísimo Dios y crueles con vosotros mismos. Abrid los ojos y mirad vuestro peligro. No despreciéis los preceptos de vuestro Padre Celestial, ni olvidéis la enseñanza de vuestra Madre, por Proverbios 1:8. Que os engendré por la caridad, y tomando el unigénito del Padre carne humana en mis entrañas, me hizo madre de toda la naturaleza. Como tal os amo, y si me fuera posible y voluntad del Altísimo que yo padeciera todas las penalidades que ha habido desde Adán, acá las admitiera con gusto por vuestra salud. El siguiente punto al que me referiré está en el párrafo 593 y es hablando de San Simeón. Dice, después de Santa Ana, dice: también la Santa Mujer Ana tuvo revelación la misma noche de muchos de estos misterios respectivamente, y fue grande el gozo de su espíritu, porque como dije en la primera parte de este libro, en el número 423 de esta historia, ella había sido maestra de nuestra reina cuando estuvo en el templo, y dice el evangelista que no se apartaba de él. Lucas 2:37, sirviendo de día y noche con ayunos y oraciones, y que era profetisa hija de Samuel. En el siguiente párrafo 594, doctrina que me dio la Virgen, la Reina del Cielo, dice: hija mía, una de las miserias que hacen infelices o poco felices a las almas
es contentarse con hacer las obras de virtud con negligencia y sin fervor, como si obraran cosa de poca importancia o casual. Por esta ignorancia y vileza de corazón llegan pocas al trato y amistad íntima con el Señor, que sólo se alcanza con el amor ferviente. Y llámase ferviente o fervoroso porque, al modo del agua que con el fuego hierve, así este amor con la violencia suave del divino incendio del Espíritu Santo levanta al alma sobre sí, sobre todo lo criado y sobre sus mismas obras, porque amando se enciende más y del mismo amor le nace un insaciable afecto con el cual no sólo desprecia y olvida lo terreno, pero ni le satisface ni sacia todo lo bueno, y como el corazón humano cuando no alcanza lo que mucho ama, si le es posible, se enardece más en el deseo de conseguirlo con nuevos medios, por esto si el alma tiene ferviente caridad, siempre con ella misma haya qué desear y qué hacer por el amado, y todo cuanto obra le parece poco, y así busca y pasa de la voluntad buena a la perfecta. Romanos 12:2. Hasta llegar a la perfectísima, sigue, y de esta a la de mayor beneplácito del Señor hasta llegar a la perfectísima e íntima unión y transformación en el mismo Dios. En el párrafo 595 sigue la Virgen diciendo: de aquí entenderás, carísima, la razón por que deseaba ir descalza al templo, llevando a mi Hijo Santísimo a presentarle en él y cumplir también con la ley de la purificación, porque a mis obras daba todo el lleno de perfección posible, con la fuerza del amor que siempre me pedía lo más perfecto y agradable al Señor, y me movía a ello esta fervorosa ansia de obrar todas las virtudes en colmo de perfección. Trabaja por imitar con toda diligencia la que en mí conoces, porque te advierto, amiga, que este linaje de amor y de obrar es lo que el Altísimo está deseando y esperando, como tras de los canceles que dijo la esposa, Cantar de los Cantares 2:9, mirando cómo ella obra todas las cosas, y tan cerca que solo un cancel media para que goce de su vista, porque rendido y enamorado se va tras las almas que así le aman, y sirven en todas sus obras, como también se desvía de las tibias y negligentes o acude a ellas con una común y general providencia. Aspira tú siempre a lo más perfecto y puro de las virtudes, y en ellas estudia e inventa siempre nuevos modos y trazas de amor, de manera que todas tus fuerzas y potencias interiores y exteriores estén siempre ocupadas y oficiosas en lo más alto y excelente para el agrado del Señor. Del capítulo 20 sobre la presentación en el templo, resaltaré en el párrafo 597 lo que la Virgen hablaba con el Padre. Decía: Señor y Dios Altísimo, Padre de mi Señor, festivo día será este para el cielo y tierra, en que os ofrezco y traigo a vuestro santo templo la hostia viva, que es el tesoro de vuestra misma divinidad. Rica es, Señor y Dios mío, esta oblación, y bien podéis por ella franquear vuestras misericordias al linaje humano, perdonando a los pecadores, que torcieron los caminos rectos, consolando a los tristes, socorriendo a los necesitados, enriqueciendo a los pobres, favoreciendo a los desvalidos, alumbrando a los ciegos y encaminando a los errados. Esto es, Señor mío, lo que yo os pido, ofreciéndoos a vuestro unigénito. Más adelante, en el párrafo 602, habla de cómo, acabado el acto, la Gran Señora besó la mano al sacerdote. Y con esto se volvió a su posada. Y con el niño Dios, su esposo y la compañía de los 14.000 ángeles que la asistían, se compuso la procesión y caminaron. Después dice cómo las palabras que habló con el sacerdote lo dejaron admirado, aunque las palabras de la prudentísima madre
eran pocas, medidas y graves como eran, tan ponderosas y llenas de sabiduría, dejaron al sacerdote admirado y con nuevos gozos y efectos altísimos y dulcísimos en su alma. Y lo mismo sucedió con la santa profetisa Ana, y entrambos murieron en el Señor en breves días. El sacerdote, por el sacerdote se está refiriendo a Simeón, es decir, que tanto él como Ana murieron a los pocos días de la presentación del niño. Y ya en la doctrina que le dio María Santísima a María Jesús de Ágreda, en el párrafo 604 leemos lo siguiente: todo esto sería negar con las obras lo que protestas con las promesas. Se está refiriendo a prepararse. En el anterior ha dicho que has de procurar en tu corazón, estando preparada para admitir lo próspero y lo adverso, lo dulce y amargo, con igual semblante. Oh carísima, qué estrecho y qué apocado es el corazón humano para recibir lo penoso y contrario. Eso que hemos de recibir, dice, todo esto no se ha de resolver en solo afectos y decir muchas veces Señor, Señor, y en llegando a la ocasión de gustar el cáliz y la cruz de los trabajos, contristarte, afligirte y huir de las penas en que se ha de probar la verdad del corazón afectuoso y enamorado. 604. Todo esto sería negar con las obras lo que protestas con las promesas y salir del camino de la vida eterna, porque no puedes seguir a Cristo si no abrazas la cruz y te alegras con ella, ni tampoco me hallarás a mí por otro camino. Y con esto pasamos al capítulo 21, que se refiere al aviso que Dios le dio primero a la Virgen para que huyeran a Egipto antes de que se lo diera por medio de un ángel a San José. En este capítulo resaltaré el párrafo 608, con las oraciones que hizo la Virgen y a todas le respondió el Eterno Padre aceptándolas con la ofrenda de su unigénito por sacrificio agradable, y enamorándose de nuevo de la pureza de su hija única y electa y mirando su santidad con beneplácito. Y en retorno de estas peticiones la concedió su invicta majestad grandes y nuevos privilegios, y que todo cuanto pidiese mientras durara el mundo para sus devotos lo alcanzaría, y que los grandes pecadores, como se valiesen de su intercesión, hallarían remedio. Y que en la nueva Iglesia y ley evangélica de Cristo su Hijo Santísimo fuese con él cooperadora y maestra, en especial después de la ascensión a los cielos, quedando la reina por amparo e instrumento del poder divino en ella, como diré en la tercera parte de este libro. Parte tercera, número 2, dice. Bien, y de aquí pasamos al párrafo 611, donde habla de que la Virgen salió del templo considerando los trabajos que había conocido en la visión para el niño Dios, considerando lo que iba a sufrir Jesús, pero que de esto no habló con San José. Y el santo, dice aquí en este 611, el santo, San José, el santo entendía que sólo era la profecía de San Simeón que habían oído, pero como el fidelísimo San José la amaba tanto y de su conducción era oficioso y solícito, turbóse un poco viendo a su esposa tan llorosa y afligida y que no le manifestaba la causa si la tenía de nuevo. Esta turbación fue una, entre otras razones, para que el ángel santo le hablase en sueños, como en la ocasión del preñado de la reina. Es decir, que como la Virgen estaba preocupada porque ya sabía que tenía que irse a Egipto, pues San José se dio cuenta de esa preocupación y por eso él fue también advertido. En el 613, artículo párrafo 613, se nos dice: algunas razones semejantes a estas dio también el santo José, y luego la Divina Madre, hincadas las rodillas,
Despertó y tomó en sus brazos al dulcísimo infante, ya están preparándose para huir a Egipto. Y él, para enternecerla más, él, Jesucristo, se entiende el niño, y mostrarse verdadero hombre, lloró un poco. Oh maravillas del Altísimo en cosas tan pequeñas a nuestro flaco juicio. Mas luego se acalló, y pidiéndole la bendición su purísima madre y San José se la dio el niño, viéndolo entrambos. El siguiente punto es en el párrafo 615. Leeré lo referido. Está hablando de la gente que se escandaliza porque Dios tenga que huir de sus enemigos. Dice: también se me ha dado a entender cuán estulto ha sido el escándalo de los infieles o incrédulos que comenzaron a tropezar en esta piedra angular, Cristo nuestro bien, desde su niñez, viéndole huir a Egipto para defenderse de Herodes. Dice: la suave, dice, porque así se tenía que cumplir que desde Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando todas las obras del Verbo humanado no fueran tan admirables y llenas de sacramentos, nadie que tenga sano juicio puede redarguir ni ignorar la suave providencia con que Dios gobierna las causas segundas, dejando obrar a la voluntad humana según su libertad. Y por esta razón, y no por falta de poder, consiente en el mundo tantas injurias y ofensas de idolatrías, herejías y otros pecados que no son menores que el de Herodes, y consintió el de Judas Iscariote, y de los que de hecho maltrataron y crucificaron a su majestad. Y claro está que todo esto lo pudo impedir, y no lo hizo, no sólo por obrar la redención, mas porque consiguió este bien para nosotros, dejando obrar a los hombres por la libertad de su voluntad, dándoles la gracia y auxilios que convenía a su divina providencia, para que con ellos obraran el bien, si los hombres quisieran usar de su libertad para el bien, como lo hacen para el mal. En el 616 continúa diciendo que los milagros han de ser raros y pocas veces, cuando hay causa o fin particular, que para esto los reservó Dios, para sus tiempos oportunos, en que manifestase su omnipotencia y se conociese el autor de todo, y sin dependencia de las mismas cosas, a quien dio el ser y da la conservación. Tampoco debe admirar que consintiese la muerte de los niños inocentes que degolló Herodes, Mateos 2:16, porque en esto no convino defenderlos por milagro, pues aquella muerte les granjeó la vida eterna. Las obras del Señor son justificadas y santas en todo, aunque no luego alcancemos nosotros las razones de su equidad, pero en el mismo Señor las conoceremos cuando le veamos cara a cara. De aquí salto al 617, doctrina que le dio la Reina del Cielo, lo que le dijo María sobre esto: te debes confesar indigna y desmerecedora de lo que recibes, pobre para agradecerlo y pagarlo. Esta insuficiencia de tu miseria y debilidad has de suplir ofreciendo al Eterno Padre la hostia viva de su unigénito humanado, y especialmente cuando le recibes sacramentado y le tienes en tu pecho. Que en esto también imitarás al santo rey David, que después de la pregunta que decía de qué daría al Señor por lo que le había favorecido, el Señor respondía: el cáliz de la salud recibiré e invocaré el nombre del Altísimo. Acaba de hablar sobre cómo podemos ofrecer nosotros también a Jesús en la Eucaristía cuando lo recibimos. Más adelante dice: yo le di forma humana para que conversase con los hombres y fuese de todos como propio suyo, y su majestad se puso debajo de las especies de pan y vino para apropiarse más a cada uno en singular, y para que como cosa suya le gozase y ofreciese al Padre, supliendo las almas con esta oblación lo que sin ella no pudieran darle, y quedando el Altísimo como satisfecho con ella, pues no puede querer otra cosa más aceptable ni pedirla a las criaturas. Y sigue en el 618. Tras de esta oblación es muy acepta la que hacen las almas, abrazando y tolerando con igualdad de ánimo y sufrimiento paciente los trabajos y adversidades de la vida. Y más adelante en el mismo punto dice: nunca has de regatear trabajo, dificultad, amargura ni dolores, si por alguno de estos puedes granjearle a Dios alguna alma o ayudarla a salir de pecado
y mejorar su vida. Pasamos ya al capítulo 22, que se titula Comienza la jornada hacia Egipto Jesús, María y José, acompañados de los espíritus angélicos, y llegan a la ciudad de Gaza. En este capítulo destacaré en el 625 la siguiente de cómo contemplaba la Virgen la humanidad de Jesús, en el 625. Dice: sucedía algunas veces que hijo y madre, comenzando él, alternaban dulces coloquios y cánticos de alabanza, engrandeciendo primero el infinito ser de Dios, con todos sus atributos y perfecciones. Y para estas obras daba su majestad a la Madre Reina nueva luz y visiones intelectuales en que conocía el misterio altísimo de la unidad de la esencia en la Trinidad de las personas, las operaciones ad intra de la generación del Verbo y procesión del Espíritu Santo, como siempre son y fueron el Verbo engendrado por obra del entendimiento y el Espíritu Santo inspirado por obra de la voluntad. No porque allí hay sucesión de antes y después, porque todo es junto en la eternidad, sino porque nosotros lo conocemos al modo de la duración sucesiva del tiempo, es decir, le dio una inteligencia mayor de la Santísima Trinidad. Después, a partir del 628, viene el consejo que le da la Virgen a la monja María Jesús de Ágreda, y allí en ese punto habla de la perdición de Herodes, de que Herodes se condenó. Dice: se perdió como prescito y pertinaz, pero tiene menos pena que le dieran si mi Hijo Santísimo no hubiera rogado por él. Es decir, que aún es peor el haberse condenado porque Jesús pidió por él y no. Esas oraciones las hizo inútiles la persona, en este caso Herodes. En el 629 dice: este ejemplo te propongo para que siempre le lleves delante y entiendas cómo y hasta dónde debes sufrir, padecer, perdonar y amar a quien te ofendiere, pues ni tú ni las demás criaturas estáis inocentes y sin alguna culpa, y muchos con repetidas y graves para merecerlo. Pero si por medio de las persecuciones has de conseguir el grande bien de esta imitación, ¿qué razón habrá para que no la aprecies por grande dicha y ames a quien te ocasiona lo sumo de la perfección y agradezcas este beneficio, no juzgando por enemigo, antes por bienhechor tuyo, a quien te pone en ocasión de lo que tanto te importa? Y pasamos con esto al capítulo 23, que es el viaje de Gaza hasta Heliópolis en Egipto. Aquí en el 631 habla de las noches en el desierto sin abrigo y explica qué sucedió en el mes de febrero, comenzándola 6 días después de la purificación. Eso fue el viaje, la fecha del viaje. Pasamos el 633. Habla de que se levantó un temporal de agua y viento, lo que afligió a la Virgen por el cuidado del niño Dios, tan delicado y tierno que aún no tenía 50 días, y aunque le cubrió y abrigó cuanto pudo, pero no bastó para que como verdadero hombre no sintiese la inclemencia y rigor del tiempo, manifestándolo con llorar y tiritar de frío por los pecados de los hombres y para su salvación. Dice entre paréntesis: y pasamos al párrafo 637, donde habla de San José. Que dice que no sabía ni oía que el niño hablaba sensiblemente con la madre. No sabía esa especial relación. Después vienen los consejos de la Virgen a María Jesús de Ágreda y el capítulo 24, que llegan a Egipto. Y suceden grandes maravillas en Heliópolis, se destruyen los ídolos.
con la llegada de Sagrada Familia. Y así dice en el 645. Este párrafo 645 dice, después de hablar de la destrucción de los ídolos y cómo la gente se dio cuenta de la llegada de los peregrinos, dice: era increíble la conmoción de la gente y la mudanza de los corazones, convirtiéndose al conocimiento del verdadero Dios y haciendo penitencia de los pecados. Sin saber de dónde ni por qué medio les venía este bien, prosiguieron Jesús y María por muchos pueblos de Egipto, obrando estas maravillas. Porque está diciendo en el 645 que la Virgen predicó. Dice: como la Divina Señora era tan suave y dulce en sus palabras, y ellas tan vivas y eficaces, su semblante tan apacible y amable, y los efectos de sus pláticas eran tan saludables, con esto corría la voz de los forasteros y peregrinos en los lugares donde llegaban, y concurría harta gente a verlos y a oírlos, y como al mismo tiempo obraba la oración y petición del Verbo humanado, y les granjeaba grandes auxilios, y sucedía la novedad de arruinarse los ídolos. Y aquí es donde sigue ese párrafo que he leído: era increíble la conmoción de la gente. Más tarde dice de la Virgen: muchos enfermos dice que prosiguieron Jesús y María por muchos pueblos de Egipto, obrando estas maravillas y otras muchas, desterrando los demonios, no solo de los ídolos, sino también de muchos cuerpos que tenían poseídos, curando muchos enfermos de grandes y peligrosas enfermedades y alumbrando los corazones de varias gentes, y catequizando y enseñando a la Divina Señora y San José el camino de la verdad y vida eterna. Y aquí ya llegan a Heliópolis, así. Esto era durante el viaje. Una vez en Heliópolis, en el 647, dice la monja que preguntó a la Virgen cómo con el niño Dios había peregrinado tantas tierras y lugares no conocidos, pareciéndome que por esta causa se habían aumentado mucho sus trabajos y penalidades. Respondióme su majestad: no te admires de que para granjear tantas almas peregrinásemos mi Hijo Santísimo y yo, pues por una sola, si fuera necesario, rodearíamos todo el mundo si no hubiera otro remedio. Con esto pasamos al capítulo 25, que dice cómo se asentaron en Heliópolis Jesús, María y José. Y aquí leeré una parte del párrafo 654, en el cual hablan de cómo San José tuvo que durante 3 días pedir limosna. Dice, como digo, en el párrafo 654, bien avanzado. Dice: y habiendo llegado a sentir la necesidad y padecer hambre, salió San José a pedir la limosna por amor de Dios, para que con tal ejemplo ni se querellen los pobres de su aflicción, ni se confundan de remediarla por este medio cuando no hallaren otro, pues tan temprano se estrenó el mendigar para sustentar la vida del mismo Señor de todo lo criado, para obligarse de camino a dar 100 por 1. Mateo 19, 29 de contado. En el siguiente párrafo, 655, habla de cómo se hubieran podido ahorrar este mendigar si se hubieran conservado los dones de los Reyes Magos. Y no quiero pasar en silencio lo que se me ha dado a conocer, que en medio de tan extremada pobreza y necesidades no hicieron memoria, no solamente no lo conservaron, sino que ni se acordaron. Dice: no hicieron memoria María y José Santísimos de su casa de Nazaret, ni de sus deudos ni amigos, de los dones de los reyes que distribuyeron y los podían haber guardado. Nada de esto echaron de menos, ni se querellaron de hallarse en tanto aprieto y desamparo, con atención a lo pasado y temor de lo futuro. Antes en todo estuvieron con incomparable igualdad, alegría y quietud, dejándose a la divina providencia en su desabrigo y mayor pobreza. En el 657, pasamos al 657, donde dice que la Virgen, para ganar más dinero y poderse sustentar, decidieron pasar las
prácticas de oración a la noche y dejar todo el día para trabajar. Dice, para granjear todo lo que era necesario de comer, vestir, San José, alajar su casa, aunque pobremente, y pagar los alquileres de ella, le pareció bien a nuestra reina que era bien gastar todo el día en el trabajo y velar toda la noche en sus ejercicios espirituales. Y esto determinó no porque tuviese alguna codicia, ni tampoco porque de día faltase un punto a la contemplación, porque siempre estaba en ella y en presencia del Niño Dios. Como tantas veces se ha dicho, y siempre diré, pero algunas horas que vacaba de día a especiales ejercicios, quiso trasladarlos a la noche, para trabajar más y no pedir ni esperar que Dios obrase milagro en lo que con su diligencia y añadiendo más trabajo se podía conseguir. Pero, como decíamos, trabajaba, pero a la vez contemplaba, ¿no? Por eso dejaba de orar a Dios en contemplación durante el trabajo. Más tarde dice, en el 663, cuando les faltare a tus... Son consejos que da la Virgen cuando pasen pobreza las monjas. Dice, cuando les faltare a tus súbditas lo necesario para la vida, trabaja en buscarlo debidamente. Y en dejar tú la quietud propia alguna vez por esta obligación, no es perderla. Y más con la advertencia que te he dado muchas veces, para que por ninguna ocupación pierdas al Señor de vista. Pues con su divina luz y gracia, todo se puede hacer si eres cuidadosa sin turbarte. Y cuando por medios humanos se pueden granjear debidamente, no se han de esperar milagros ni excusarse de trabajar a cuenta de que Dios lo proveerá y acudirá sobrenaturalmente, porque su majestad concurre con los medios suaves, comunes y convenientes, y el trabajar del cuerpo es medio oportuno para que sirva con el alma y haga su sacrificio al Señor y adquiera su merecimiento en la forma que puede. Es una animar al trabajo. Capítulo 26. De las maravillas que en Heliópolis de Egipto obraron el infante Jesús y su Madre Santísima. Ya con eso terminamos, porque en el 27 narra la muerte de los inocentes. Y dice así el punto 664, hablando de que la Virgen fue auténtica predicadora de la fe en Egipto. Este oficio de predicadora y maestra de los egipcios ejercitó a nuestra celestial princesa como instrumento de su Hijo Santísimo, que daba virtud a sus palabras. Y fue tanto el fruto que se hizo en aquellas almas que fueran menester muchos libros si se hubieran de referir las maravillas que sucedieron y las almas que se convirtieron a la verdad en los 7 años que estuvieron en aquella provincia, porque toda quedó santificada y llena de bendiciones de dulzura. Salmo 24. Siempre que la divina señora oía y respondía a los que venían a ella, tomaba en sus brazos al infante Jesús, como al que era autor de aquella gracia y de todas las que recibían los pecadores. Hablaba a todos como a cada uno según su capacidad había menester para percibir y entender la doctrina de la vida eterna. Dióles conocimiento y luz no sólo de la divinidad, y que Dios era uno solo e imposible haber muchos dioses, también les enseñó todos los artículos y verdades que tocaban a la divinidad y a la creación del mundo, y luego les declaró cómo el mismo Dios lo había de redimir y reparar, y les enseñó todos los mandamientos que tocan al decálogo, que son de la misma ley natural, y el modo con que debían dar culto a Dios y adorarle y esperar la redención del género humano. Así continúa en el capítulo 667, mencionando que les declaró también como el reparador de tantos males que habían de vencer al demonio, conforme a lo que de él estaba escrito, era ya venido, aunque no les dijo que le tenía en sus brazos. Y porque mejor se admitiese toda esta doctrina y se aficionasen a la verdad, la confirmaba con grandes milagros, curando todo género de enfermedades y endemoniados que de diversas partes venían, y algunas veces iba la misma reina a los hospitales y allí hacía admirables beneficios a los enfermos. Y esto lo hizo la Virgen, y dice aquí también que pasados 2 años comenzó también San José a curar enfermos, como diré, pero a las mujeres acudían más la reina, con tan incomparable caridad, que con ser la misma pureza y tan delicada, libre de enfermedades y pensiones de ellas les curaba sus llagas, por ulceradas que fuesen, y les aplicaba con las manos los paños y vendas necesarias, y así se compadecía como si en cada una de las enfermas padeciera sus trabajos. Y algunas veces sucedía que para curarlas pedía licencia a su Santísimo Hijo para dejarle de sus brazos, y le reclinaba en la cuna y acudía a los pobres, donde por otro modo estaba el mismo Señor de los pobres.
con la caritativa y humilde señora. Pero en estas obras y curas es cosa admirable que jamás miraba la modestísima señora al rostro de nadie, hombre ni mujer, y aunque la llaga estuviera en él, era tan extremado su recato que por atender no pudiera después conocer a ninguno por la cara, si por otro medio no los conociera a todos con la luz interior. Bien, pues con este termino con la doctrina que le dio la Reina del Cielo, María Santísima, en el 670. Aquí dice: esta caridad me comunicó a mí y me hizo instrumento de la suya y de su poder, está contando la Virgen, sin el cual no me atreviera por mí misma a tantas obras, porque siempre me inclinaba a no hablar ni comunicar a nadie, pero la voluntad de mi Hijo y Señor era mi gobierno en todo. Y de ti, amiga, quiero yo que, a imitación mía, trabajes en el bien y salud y salvación de tus prójimos, procurando seguirme en esto con la perfección y condiciones que yo obraba. Y así termina el capítulo 26.